programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antimicóticos, antihipertensivos, antialérgicos, todos estos productos se pueden conseguir gracias al trabajo y a la calidad de Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti, ya lo sabes. Así que toma nota, Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito. De Trajes Loaiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. De Óptica Berlut, para que veas tú y tú. Y de sportsvenezuela.com, los nuestros primeros. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual nos vean. Quiero darles la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el embajador de la República de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo. Y nuestra conversación, por supuesto, va a girar en torno a la actual situación política colombiana a partir del atentado que sufrió Miguel Uribe, precandidato presidencial. No es la primera vez que se atenta contra la vida de un precandidato presidencial o de un candidato, un aspirante a la presidencia de la República en Colombia. Recordemos el caso de Jaime Pardo Leal, recordemos el caso de Luis Carlos Galán, de Bernardo Jaramillo, incluso hasta de Miguel Pizarro, de Carlos Pizarro, que fue también un hombre que bajó de la montaña a intentar abrir espacio en la política colombiana. Es decir, la violencia política se refleja no solamente en el asesinato de estas personas que hemos mencionado y ahora en este atentado que mantiene en estado de mucha gravedad al político colombiano Miguel Uribe, sino en general en la violencia política como tradición en Colombia, sobre todo a partir del asesinato de Gaitán. Y desde entonces, pues, mucha agua ha transcurrido a los puentes. Pero bueno, queríamos hablar de este tema con el señor embajador. ¿Cómo está, señor embajador Milton Rengifo? Bienvenido. Vladimir, un saludo a usted y a su amable audiencia. Y bueno, pues, gracias por darme la oportunidad de referirme a estos dolorosos hechos. Esa lista que usted acaba de dar de personajes, de magnicidios. Álvaro Gómez Hurtado. Álvaro Gómez Hurtado también, por supuesto. Un líder de derecha también asesinado, lo reconoció en las FARC hace poco, su asesinato. Pero bueno, Cepeda, dirigente del Partido Comunista Colombiano, entre otros, ¿no? Bueno, el Estado colombiano ha sido condenado por el genocidio de la Unión Patriótica. El presidente acaba de liderar un acto de perdón con una comunidad de paz en el Urabá antioqueño que se llama San José Apartado, en el cual a lo largo de los años de manera sistemática fueron asesinando una comunidad entera. Entonces, bueno, afortunadamente Miguel Uribe Turbay, el senador, vive aún, esperamos, hacemos votos, elevamos nuestras oraciones para que se recupere en un atentado vil, cobarde, atroz, condenable, reprobable desde todo punto de vista y que genera bastante malestar y por supuesto que cambian las condiciones en que se venía desarrollando la dinámica política y social de Colombia, que había tenido un impulso bastante importante, o tuvo un impulso bastante importante a partir del proceso de paz con la FARC, que posibilitó, entre otras, la asunción, la llegada de una coalición de centro-izquierda al gobierno, al nuestro gobierno. Sobre el particular, pues quiero decir que nosotros mantenemos en la defensa, en la búsqueda inalienable del derecho a la paz para los colombianos, a los que hemos padecido más de 200 años de violencias ininterrumpidas. Sabemos lo que es la paz. Hemos mejorado muchísimo. Por fin sabemos que es un país con estadísticas y con números muy favorables en de salvar vidas humanas.
Y pues esto, pues, pese a que es muy, muy delicado, muy grave, nos reitera la necesidad de mantenernos en la búsqueda de la paz, en el diálogo, en la defensa de la democracia y, por supuesto, en la defensa del Estado y del gobierno colombiano. Embajador, ¿por qué cree usted que ocurre ese intento de asesinato, ese intento de acabar con la vida de un dirigente tan importante en este momento en Colombia? ¿Qué es lo que trae las condiciones para que eso vuelva a ocurrir después de tanto tiempo que no se producía un hecho de esa naturaleza? Bueno, hay que decir que hay quienes, porque es una organización, eso no es un hombre solitario, un muchacho solitario que tomó un arma y decidió ir a atentar contra el senador Uribe Turbay, sino que pues el ejemplo en la historia de Colombia, se ha evidenciado que se hizo con usted lo acaba de la larga lista de líderes asesinados, pues se recurre a la violencia cuando hay cambios, cuando hay una dinámica de cambiarlas, darle un giro, darle un vuelco a las injustas, inequitativas estructuras del país. Yo creo que el gobierno del que yo hago parte, que lidera el presidente Petro, ha hecho un trabajo responsable, serio. Las cifras así lo demuestran, cifras en empleo, cifras en inversión, cifras en bajas en inflación, que primero, pues, ha sido un mentiz a toda la propaganda que se ha montado antes de la elección y durante el gobierno por sectores que recurren a este tipo de hechos para, por supuesto, golpear la imagen del gobierno. No le puedo afirmar quién fue el actor, eso está a cargo de las autoridades colombianas, muy profesionales. Hay un cuerpo de investigadores de altísima capacidad en este momento, esperemos que se entreguen resultados, pero el daño ya está hecho, desafortunadamente, pero hemos puesto la cara y estamos empeñados en mantener la paz y la tranquilidad en Colombia. O sea que la violencia va a seguir. Cuando usted dice que el daño ya está hecho, quiere decir que se puede esperar hechos similares. Bueno, es posible, es probable. Ha habido amenazas, por ejemplo, los de las denunció el presidente anoche, a los familiares del gabinete, a la propia familia del presidente Petro. El presidente Petro, quiero decirle, todos los hijos, sus 6 hijos están viviendo en el exterior, su familia también, la mamá del señor presidente, los hermanos viven fuera del país debido a este tipo de amenazas. Pues es muy lamentable, nos habíamos alejado muchísimo de este tipo de dinámicas. Por supuesto que no aceptamos tampoco quienes quieren devolvernos o comparar con 40 años de atrás o 30 años atrás en estos hechos dolorosos de los años 80 del narcoterrorismo que encabezó Pablo Escobar. Esperemos a ver las investigaciones, pero por supuesto hay unos actores, el narcotráfico, por ejemplo. No se habla del narcotráfico. Algunos sectores que actúan... ¿Ustedes creen que el narcotráfico puede estar detrás de esto? Pues ya le digo, no soy la autoridad, no soy yo el indicado para señalarlo o decirlo, pero en los análisis que se hacen, pues yo hablo a diario con altos funcionarios de mi gobierno y ese es un sector que no se puede descartar, ha sido duramente golpeado por la acción del gobierno. Nunca un gobierno en Colombia había hecho los decomisos de droga que hemos efectuado, que ha realizado la fuerza pública liderada por el presidente Petro. Entonces también hay otras fuerzas políticas. Pero no queremos hacer señalamientos y esperemos que las investigaciones sigan su curso y por supuesto no esperamos que nos vayan a presentar más hechos luctuosos hacia el futuro. Ahora, hay quienes han intentado vincular eso que llaman el lenguaje supuestamente agresivo del presidente Petro con lo ocurrido, incluso desde el exterior, desde los Estados Unidos incluso. Ha sido lamentable. Pues el gobierno creo, el presidente, hay que recordar que el presidente fue un fogoso y un virtuoso parlamentario.
Él hizo historia en el Congreso, bueno, en el escenario donde tuve la oportunidad de acompañarlo a lo largo de 12 años. Y yo creo que el clima de polarización también tiene otros responsables, pero no se trata de señalarlos, sino que lo de resaltar es que hemos hecho un llamado, el gobierno ha hecho un llamado al diálogo en medio de la confrontación, en medio de las acusaciones. Yo creo que hay que buscar un camino cierto de paz para, ¿no? Seguramente no vamos, porque ya le digo, la polarización política es muy grande en mi país, pero se venían discutiendo unos temas muy importantes que hemos puesto de cambios estructurales, reforma pensional, reforma laboral en la agenda pública, y queremos seguir adelante en este camino. Hay que definitivamente condenar y sacar de la política el uso de las armas, que fue lo que se utilizó mucho tiempo en Colombia, y yo creo que tenemos el respaldo del pueblo colombiano. El gobierno colombiano tiene, digamos, la suficiencia moral para solicitar al pueblo colombiano, que está cansado del conflicto, de la violencia, para que nos acompañe en esta búsqueda de la paz. Ahora, como se dice, cuando ocurre un asesinato o un intento de asesinato, ¿a quién le conviene o le convendría un hecho de esa naturaleza? Bueno, por supuesto que no quiero entrar en las tesis conspiranoicas, pero por supuesto que afecta muchísimo al gobierno. No digo a quién beneficia, pero sí afecta al gobierno. El gobierno, vuelvo y repito, ha hecho un trabajo, un ejercicio responsable de gobierno. Estamos en un año preelectoral, ya empezó la campaña. La semana pasada hubo una convención muy importante afrobancaria en Cartagena, en la cual pues se presentaron los diferentes candidatos presentaron sus tesis, y entonces pues se agita, ¿no? Siempre una campaña, se calienta la campaña, pero esto es desafortunado. Por supuesto que el manejo que le hemos venido dando al gobierno ha sido serio, pero este incidente lamentable, atentado cobarde, pues lo que ha hecho es que se señale al gobierno como el polarizador, como el responsable, cosa que por lo demás es absurda y es lamentable y es equivocada, ¿no? Ahora, la acción del gobierno frente a este hecho, las investigaciones. Bueno, ya ahí está un joven detenido. ¿Qué hay detrás de ese muchacho? ¿Qué puede haber detrás de ese muchacho? ¿Qué se le puede decir a la sociedad venezolana y en general pues a todos quienes nos escuchan, bueno, respecto a las hipótesis, ¿no? Es un crimen, por supuesto, es un hecho político porque la víctima ha sido una persona del ámbito político. Eso, por supuesto, que se asocia con un hecho político, pero ¿serán políticos los autores de este crimen? No, ya le digo, no puedo entrar a señalar, sería muy irresponsable y muy temerario de mi parte. Lo que sí puedo garantizar es que se han ordenado todo el despliegue de un equipo de altísimo nivel en temas de investigación. Están todas las agencias de seguridad del Estado, el policía, DIPOL, el ejército, bueno, la fuerza pública en general, la fiscalía. Por ejemplo, esta mañana terminó un consejo de seguridad a las 6 de la mañana. Estuvo sesionando desde ayer domingo y terminaron esta mañana a las 6 de la mañana porque la orden del presidente es dar con los responsables en el menor tiempo posible para lanzar un mensaje de confianza y de seguridad, que es lo que están exigiendo muchos sectores políticos en el país. Por cierto, que el presidente Petro fue cuestionado también por el hecho de haber dicho que este era un joven, que un niño que va a ser puesto bajo, un muchacho de 14 años, pues, ¿no? Que va a ser puesto bajo custodia de un organismo que lleva adelante un plan. Bueno, ese es de la infancia, etcétera. Ese es un programa exitoso, quiero decir, que implementamos en la alcaldía de Bogotá, donde estuve como secretario de Ambiente y Gobierno en Bogotá hace 10 años. Y lo que pretendió y lo que hizo fue identificar jóvenes vulnerables de muchas barriadas y tener un acompañamiento permanente por un equipo multidisciplinario desde el Estado, y se lograron resultados exitosos. Este muchacho, por lo que hemos averiguado, estuvo, pero no terminó el programa, salió antes,
del programa. Estos muchachos, ya le digo, son muy vulnerables, vienen de barriadas muy pobres, tienen muchas secuelas de maltrato, de abandono, violación. Es un drama terrible, un drama social terrible. Muchos de ellos no se gradúan, es lo que las autoridades, lo que el Banco Mundial identifica como ninis, ni trabajan ni estudian, ¿cierto? Y pues son muy fáciles de caer en las garras de la criminalidad, lamentablemente. ¿Para qué lleva un muchacho de 15 años a hacer un hecho como este, más allá de lo que usted señala? Bueno, la necesidad, seguramente la necesidad de, sin poder determinar los hechos, pero seguramente un estipendio económico bastante importante y el valor de la vida, ¿no? El valor de la vida, vuelvo y repito, por la experiencia o por lo que se ha sabido de otras circunstancias muy dolorosas en mi país, muy seguramente este joven no actuó solo. Pero, vuelvo y repito, dejemos que las autoridades sigan van por buen camino, es lo que también me comentaron esta mañana de Bogotá. También entiendo por lo que han publicado que algunos partidos políticos no preveían asistir a una reunión con el presidente Petro que estaba convocada luego de este atentado contra Uribe Turbay. Pues sí, hay una comisión de garantías electorales que es una institución encargada de coordinar todas las acciones normativas, de seguridad, de logística de las elecciones. Es un equipo bastante grande de funcionarios del gobierno con presencia de los partidos políticos y decidieron estos partidos políticos con representación en el Congreso declarar que primero van a parar las sesiones en el Congreso de la República. Estamos en la etapa final, ¿no? La legislatura ha terminado el 20 de junio y por supuesto no asistieron a la sesión. Creo que están sesionando en este momento, está en el Palacio de Nariño, pero pues asistieron cabezas de organismos como la Procuraduría General, como la Contraloría, como la misma Registraduría, que son los entes oficiales encargados de liderar esta materia, pero cuyo responsable directo más importante es el presidente de la República. Ahora, este hecho, por supuesto, que tiene mucha importancia en medio de una campaña electoral, pero, por ejemplo, estamos leyendo aquí una respuesta que le dio el presidente Petro, el expresidente Gaviria, en cuanto a las hipótesis, ¿no? Dice Gustavo Petro en su Twitter, en su publicación en X, le informa al expresidente Gaviria que una de las hipótesis aún no rechazadas del atentado del senador Miguel Uribe Turbay es que provenga de un grupo con capacidad de matar, enemigo del gobierno y de la consulta popular, sino porque amenazan a hijos de miembros del gobierno y los míos propios. Por supuesto, porque es que venimos, eso hay que decirlo, sí, claro, un clima bastante polarizado. Tiene que ver con el asunto también de la reforma, ¿no? La reforma laboral. Claro, en este momento la Corte Constitucional está para decidir la reforma pensional, que yo creo que es la reforma más, el presidente lo anunció en su Consejo de Gobierno la semana anterior, hace 8 días, que es la reforma social más importante que se ha implementado en mi país en los últimos 50 años. Porque así por encima saca de la pobreza absoluta a 3.200.000 adultos mayores que hoy deambulan, que hoy mendigan por las calles y veredas de nuestro país. Pero también viene una reforma laboral, había un acercamiento muy importante, ¿no? Viene la reforma a la justicia, también viene una serie de reformas muy importantes. Y sobre todo yo creo que se trata de golpear el favoritismo del gobierno. Pese a todo lo que se ha dicho, el gobierno, y así lo muestran las encuestas, ha tenido un repunte importante. Hoy tiene el gobierno un 41% en un año preelectoral, ¿no? Entonces, lo que se dice, lo que se afirma con razón por parte de los analistas es que cualquiera sea el candidato, el que quiera ganar en Colombia tiene que contar con la votación que hoy lidera la coalición de gobierno, el pacto histórico. Ahora, este atentado contra Miguel Uribe Turbay no obligaba a suspender la consulta. Se va a realizar, va a seguir la consulta en medio de este clima político. Eso es lo que solicita exactamente el señor presidente César Gaviria. Y pues esa es una apuesta nuestra. Yo creo que no está ligado una cosa con la otra. Y pues si eso es lo que pretendía, yo creo que el presidente por eso contestó inmediatamente en su cuenta de X,
y reafirmó la necesidad de adelantar las consultas. Precisamente se quiere ahogar en sangre, como se hizo, o se ha hecho a lo largo de la historia de Colombia, como Gaitán, por ejemplo, precisamente este tipo de reformas. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Entonces se ha avanzado, por fin, después de 200 años de vida republicana, una coalición de centro-izquierda ha tenido un representante, un presidente, y quieren ahogar en sangre unos sectores, no sé cuáles, pero muy poderosos, muy atrevidos, muy osados en realizar ese atentado contra el senador. Y pues claro, pretenden golpear ese tipo de reformas. El presidente le puede bajar, porque ya le digo, él es un fogoso parlamentario y a veces uno parece, se confunde como que estuviera en la tribuna del Senado. Pero también hay otros actores que tienen que bajarle el volumen, como decimos nosotros popularmente. Aquí decimos bajarle dos. Bájale dos, no, bajarle el volumen. Hay actores, ahí tengo que decirlo lamentablemente. Por ejemplo, los medios de comunicación. Por ejemplo, me quito el uso de la palabra. Hay algunos medios convertidos en actores políticos. Yo no he visto tanta hazaña, tanta sevicia en tratar al presidente, perderle el respeto al presidente. Incluso mismos miembros de la oposición llaman al orden a sus compañeros. Oiga, él no es amigo nuestro, es nuestro adversario político, pero es el presidente. Representa la unidad nacional, representa la república. Guerrillero, drogadicto, delincuente. Algunos solicitan. Fue un señor de la oposición a pedirle a la Corte Penal Internacional que lo juzgue. Una cosa, un exabrupto. Algunos del destierro, como se utilizó en muchísimo tiempo en nuestro país. El general Melo terminó exiliado, desterrado en México, bueno, etcétera, etcétera. Pero así es la política, y hay gente que se niega a la implementación de lo que nosotros defendemos con mucho ahínco, la Constitución del 91 y el Estado Social de Derecho. Eso es un tema irrenunciable para los que le hemos apostado a la paz y, por supuesto, a la paz con justicia social y con democracia profunda, una radicalización de la democracia como lo que nosotros hacemos en Colombia. ¿Qué pasará en Colombia si se logra eso que usted señalaba de querer ahogar en sangre la reforma? ¿Qué pasa si quienes quieren ahogar la reforma en sangre logran su objetivo? No he pensado en ese escenario, ojalá que eso nunca ocurra. Yo creo que la sociedad colombiana ha sopesado bien, ha mirado muy bien lo que significa encontrar zonas del país en paz. El turismo, por ejemplo. Si vamos a mirar, las tasas de crecimiento del país se dispararon, positivas se dispararon a raíz del proceso de paz, ¿cierto? La llegada de turistas al país, turistas que dejan 9.000 millones de dólares. Hoy es nuestro segundo renglón económico más importante. Entonces hay unos beneficios. Y yo creo que hay la sociedad colombiana, pues pese a estos violentos, la presencia y el accionar de estos violentos, también hay una sociedad viva, también hay una sociedad dinámica que se la ha jugado y se la va a jugar por la paz. Los acuerdos de paz que se estaban trabajando con el ELN, ¿en qué queda esto de aquí en adelante? No, con el ELN, lamentablemente el ELN, cuando ya sintió que debía firmar unos compromisos, concretar los compromisos, entonces adelantó la acción criminal del Catatumbo, y en este momento no hay ningún tipo de conversación. Hemos establecido, se desarrollan actualmente procesos con otros sectores, con otros grupos armados, no propiamente guerrillas. La cuestión, el tema de insurgencia está muy entredicho en Colombia por su deriva hacia formas del narcotráfico, pero confiamos en que se mantengan firmes en el propósito. Hay avances muy importantes, lo que se ha hecho con Comuneros del Sur, por ejemplo, una incidencia del ELN en el sur del país, y pese a los problemas se anuncia ya una zona de concentración para la disidencia del frente de la FARC, del Frente 33 aquí en el Catatumbo. También hay otros. ¿Una especie de Caguán, un mini Caguán? No, pues no se trata de 42.000 kilómetros, por supuesto. Pero mini Caguán. Sí, pero sí se necesita una zona de concentración para controlar. Para desmovilizar Sí, para controlar, por supuesto, y el paso previo a la vida civil con
digamos, con el desarrollo previo de unos compromisos entre las partes. No encontré citas sobre entre las partes en los últimos 3 meses. Seguimos acá. El fracaso de un plan de paz en Colombia, el fracaso con lo que ha pasado con este asesinato, este intento de asesinato que ha ocurrido, significan el fracaso de la principal promesa básica del gobierno. Yo no creo que haya fracaso, en absoluto. No creo que haya fracaso. Encontramos un país, quiero decirle, un país bastante, con bastante incumplimiento por parte de los compromisos que había realizado el gobierno Santos con las FARC. Se firmó el acuerdo con las FARC, hubo el desarme de las FARC, pero no se aforaron los recursos suficientes para cumplir esos compromisos, por un lado. Pero por el otro, el gobierno anterior de nuestro antecesor tampoco se dedicó a ocupar los espacios de la guerrilla, del que había dejado las FARC, que había ocupado las FARC y las dejó el campo libre. Pero sobre todo, bueno, espacio que fue aprovechado lamentablemente por el narcotráfico. Ese es un elemento distorsionador dentro de los análisis que se hacen y siempre es un actor que provoca este tipo de rupturas y provoca este tipo de relaciones. Como lo ha denunciado el presidente, un actor cada vez más multinacional, cada vez hay colombianos, seguramente mexicanos, seguramente ecuatorianos, países de Europa, etcétera, pero de los países balcánicos también, por supuesto. Se habla de una junta del narcotráfico que ha intentado asesinar al presidente Petro, ¿cierto? Pero también yo creo que el propósito y la firme convicción del gobierno, de la fuerza pública, del ejército, yo creo que se avanza lentamente a la consolidación de la paz. Hablando del ejército, una cosa es ganar las elecciones en un país, una fuerza distinta a las fuerzas políticas tradicionales, y otra cosa es la toma del poder. ¿Cuán lejos está el gobierno de Gustavo Petro o el presidente Petro de la toma del poder en Colombia, de la toma real del poder? Bueno, esa es una muy buena pregunta para cientistas políticos. Es una verdad, es muy difícil. Al calor de la violencia se generaron unas estructuras de poder muy poderosas, de corrupción, de robo del Estado. En tanto, el gobierno, el Estado colombiano o la sociedad colombiana se desindustrializó por los procesos de apertura de los años 90 y siguientes, de los últimos 30 años, pues les tocó a muchos grupos locales tomar por objetivo el asalto al Estado y robar al Estado. Son mafias, la ha llamado el presidente. Son mafias, grupos poderosos locales con ramificaciones lamentablemente en otros sectores, en la justicia, etcétera. Y nos hemos encontrado con esa muralla, ¿no? En el mismo manejo del Estado. Colombia es un país descentralizado, etcétera. Pero a mí me gusta ser de los que ve el vaso medio lleno. Yo creo que también ha habido avances importantes en muchas realizaciones. El manejo macroeconómico ha sido excelente en cifras, en empleo, en inversión. No se descarriló la economía. Los colombianos viven mejor hoy que antes de la llegada de Petro al poder. Pero por supuesto, hay que ver, yo estuve en diciembre en vacaciones, hay que ver los balnearios, las plazas de mercado, el consumo que hay en este momento, la compra, las salidas al exterior. El colombiano hoy está muy. El respaldo, ahí están las cifras de respaldo. ¿Dónde nace ese respaldo? ¿Usted por qué respalda a un gobierno de buenas a primeras? Bueno, porque ha visto que se han intentado y se han hecho cosas, se han concretado promesas de campaña. La imagen internacional de Colombia, ¿cómo queda con este atentado Bueno, esa es una preocupación. El candidato Uribe Turbay. Esa es una preocupación. Ayer tuvimos una reunión con la canciller, por supuesto. Colombia lidera varios mecanismos y escenarios de integración. CELAC es el más importante. Y, por supuesto, es un propósito del gobierno, así lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho en todo el mundo, de que la región, Latinoamérica, debe mantenerse alejada de los torbellinos, de las olas de violencia y los clarines de guerra que suenan en otras partes del mundo.
Entonces nos toca también, por supuesto, no solamente mantener la paz al interior del país, el diálogo, generar la confianza en medio de las diferencias, sino también generar y garantizar que la región no se vaya a presentar ningún tipo de... Es difícil, por supuesto, pero confiamos en la experiencia y confiamos en el liderazgo que irradia el presidente Petro para lograr que la región se mantenga incólume y alejado de todas estas situaciones de violencia. ¿Cómo calificaría el embajador de Colombia y Venezuela las relaciones con Caracas al día de hoy, comparadas con las relaciones con Washington? No, yo creo que son buenas, son positivas, importantes, en medio de las diferencias, por supuesto. Con Estados Unidos, salvo el anuncio del arancel del 10%, seguimos manteniendo el intercambio, el flujo comercial importante que mantenemos con los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy positivo, ¿no? Nosotros somos partidarios del multilateralismo, somos partidarios de la buena vecindad, pese a las críticas, por ejemplo, que el presidente en su momento lanzó sobre el proceso ecuatoriano. El presidente asistió a la posición del presidente Noboa. Mantenemos relaciones con Perú, por ejemplo, ¿no? Porque no hay que diferenciar, pese a las diferencias, uno siempre tiene que mantener una puerta y un canal abierto en un vecindario pues en los cuales, digamos, somos muy parecidos, ¿no? Entonces, y la paz nos gusta no solamente proclamarla, sino también concretarla y expresarla, y eso también es con los países vecinos, por supuesto. La cooperación de Venezuela y Colombia en materia de paz, por ejemplo. Bueno, a raíz de los hechos terribles que cometió el ELN, ha habido diálogos entre los dos países. Diálogo entre los comandantes, los ministros de defensa de los dos países. Nosotros tenemos agregado policial acá y hemos desarrollado un importante papel en labores de intercambio de información, sobre todo de inteligencia, para captura de delincuentes de los dos países y también algún tipo de asistencia técnica, de ayuda técnica por parte de la policía hacia las autoridades. Entonces, ha sido muy importante, es muy positivo. Esa es una de las cosas, digamos, que yo puedo mostrar como parte de mi gestión aquí en Venezuela. Finalmente, con respecto a los colombianos detenidos en Venezuela, ¿qué avances hay con respecto a esos casos? Entiendo, pues ha habido algunas tensiones entre el gobierno de Colombia y el de Venezuela por esos temas. Bueno, yo solamente puedo decir que ha habido diálogo de alto nivel entre los dos países y se están realizando las diligencias respectivas. Hubo una comunicación, se permitió una comunicación de los detenidos colombianos con sus familiares, cosa que celebramos como un hecho positivo, y seguimos adelantando gestiones para lograr la asistencia consular y la visita de familiares a estos ciudadanos colombianos por los detenidos del último tiempo. Y hay que reconocerlo, esta mañana tuvimos una reunión muy importante con el defensor del pueblo, reconocemos la labor que se ha realizado desde el Ministerio de Prisiones para la mejora de la estadía, las condiciones de reclusión de muchos ciudadanos colombianos que permanecen recluidos aquí en Venezuela. Y ahora sí la última preguntita, la ñapita, sobre quién podría ser el abanderado de las fuerzas petristas en las próximas elecciones presidenciales. Bueno, eso yo no me... Hoy embajador me queda muy difícil, pero yo creo que hay una fuerza muy importante, por fin, después de muchísimos años. Yo creo que se llega con una apuesta política muy bien consolidada, ¿no? ¿Se puede vaticinar hoy que Petro le va a entregar la presidencia a un hombre de izquierda? No puedo comentar nada más, porque bueno, yo soy funcionario público, pero lo que deseamos todos los colombianos es que ese proceso, sea cual sea el resultado, un hombre de izquierda o mujer de centro, de izquierda, de derecha, sea en paz, sea un proceso en paz, sin derramamiento de sangre. Hemos avanzado muchísimo y ese es un deseo y es un derecho
que queremos seguir garantizando para todos los colombianos. Gracias, embajador. ¿Algo más que decir? No, muy contento y bueno, por aquí a la orden cuando me requieran, con muchísimo gusto. Gracias, Vladimir. Gracias, señor embajador. Bien, hasta aquí nuestra conversación con Milton Rengifo, embajador de la República de Colombia en Venezuela. Hasta la próxima. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito. De Trajes Loaiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. La programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antimicóticos, antihipertensivos, antialérgicos. Toma nota. Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. De Óptica Berlut, para que veas tú y tú. Y de sportsvenezuela.com, los nuestros primero.